Por terror a los médicos, Daisy Hill se negó a tratarse un tumor que la desfigura y crece en su cuello desde hace más de 15 años. Pero ahora le provoca tanto dolor que ya no puede seguir ignorándolo. Tenía terror de que cualquiera le tocara el cuello o la cara. Cuando alguien venía a abrazarme, daba vuelta la cabeza para evitar que me lo tocara. Esto se estaba apoderando de mi vida. Tras casi una década y media sin más que una revisación, finalmente consulta a un cirujano plástico y reconstructivo, el doctor Eugene Alford. Estaba ahí sentada esperándolo y sentía pánico. No podía creer que estaba en otro consultorio. No podía creer que alguien me iba a revisar esto. Fue muy amable. Primero me miró, se sorprendió y me preguntó, ¿dónde está el tumor? Se retiró el cabello y me mostró un tumor enorme en el cuello que abarcaba desde debajo de la oreja hasta el costado de la mandíbula y hasta la clavícula. Era enorme. Era mucho más grande que una pelota de tenis. Es muy poco frecuente ver a alguien con un tumor tan grande. De inmediato te preguntas, ¿cómo puede convivir con esto? El doctor Alford comienza a revisar minuciosamente a su paciente y casi de inmediato disipa el peor temor de Daisy. El tumor no es canceroso. Primero vi que el tumor era benigno, porque lo tenía desde hacía más de 10 años y estaba viva. Pero ahora debe determinar la causa de este tumor. Alford ordena una resonancia magnética para tener una idea clara de su dimensión y establecer su ubicación dentro del cuello. Le dije que no sabía si se podía extirpar, que podía ser algo con lo cual tendría que convivir. 2 horas después llega el resultado, con malas noticias. El tumor estaba alojado en un lugar profundo del cuello llamado espacio parafaríngeo. Es una zona difícil de revisar para los médicos, porque está atravesada por los principales nervios y vasos sanguíneos. Y lo peor es que el doctor Alford ve que el tumor creció alrededor de la arteria carótida. Es la arteria que suministra sangre al cerebro. Vimos que el centro del tumor se ubicaba en la unión de las carótidas interna y externa y que era un tumor muy vascular. Esto nos dio el diagnóstico. Tenía un paraganglioma benigno. El paraganglioma es un tumor poco común que crece solo cerca de las suprarrenales, en el abdomen y de ciertos vasos sanguíneos o nervios de la cabeza y el cuello. Proviene de células nerviosas muy especializadas llamadas paraganglios que monitorean y ayudan a controlar la presión sanguínea y la respiración. No se sabe por qué estas células mutan y crecen anormalmente, pero en el caso de Daisy el misterio es aún más grande. Los paragangliomas son muy poco comunes. La mayoría tiene el tamaño de una pacana o una nuez, como máximo de una pelota de béisbol. Nunca vi uno de ese tamaño. Era un caso único. No volvería a ver otro igual. Pero el doctor Alford la considera afortunada por tener tan pocos problemas con un tumor de este tamaño. Un rasgo de los paragangliomas es que crecen despacio, y cuando los cambios ocurren muy gradualmente, el cuerpo se adecua a ellos. Por eso Daisy no tuvo más dificultades para tragar y respirar. Su cuerpo aprendió a convivir con el tumor. Con el diagnóstico en mano, el doctor Alford piensa en la etapa siguiente. Puede operar a Daisy para extirparle el tumor, pero la operación es muy compleja y riesgosa. Iba a ser una operación muy difícil porque implicaba reubicar las carótidas interna y externa. Al quitarle el tumor, podía morir desangrada o sufrir un ataque y no sobrevivir al procedimiento quirúrgico. Traté de asimilar eso y me aterré. No podía creer que me sucediera esto. Podía tener un ataque ahora, podía tener un ataque en la mesa, desangrarme. Era algo complicado. Cuando el mundo de Daisy comienza a perder el control, el doctor Alford arroja otra bomba. Para llegar al tumor, tendrá que cortar los nervios que controlan el habla y el acto de tragar. Aún sobreviviendo a la operación, Daisy tendrá que someterse a una intensa rehabilitación. Bueno, de pronto me sentí como adormecida.
Estaba aterrada, lloraba y lloraba. Pero al doctor Alford le parece que Daisy no tiene más alternativa que someterse a la peligrosa operación. Lo más probable es que el tumor la mate si permanece en su cuerpo. Crecen tanto que el suministro de sangre no les alcanza y mueren desde adentro hacia afuera. Y cuando mueren así, provocan la ruptura de los vasos sanguíneos y el paciente muere desangrado. Es una manera muy desagradable de irse de este mundo. Pero antes de que Daisy decida operarse otra vez, quiere saber algo fundamental. ¿Por qué esto no fue detectado años atrás cuando le extirparon equivocadamente la parótida? Es falta de comprensión de la anatomía. Quizá ir a la respuesta más fácil. Cuando tienes un martillo, todas las cosas parecen clavos. Y parece que este otro médico tenía un martillo, pero le faltaban medios para llegar al diagnóstico correcto. En el fondo no estaba seguro de que aceptara operarse. La teníamos ahí en el borde, pero no podíamos empujarla. Quería escaparme, huir. No quería operarme. Pero el doctor Alford dijo que debía hacerlo. No tenía alternativa. Era cuestión de cuánto más voy a vivir con esta bomba de tiempo adentro.